¿Cuál es la cosa más aterradora que te ha pasado mientras conducías en medio de la noche? No suelo viajar de noche sola, porque vivo en un país con una alta tasa de criminalidad. Si lo hago, casi siempre es con otras personas o porque no tengo otra opción. Lo más aterrador que me ha pasado ocurrió cuando era estudiante y manejaba un Mini. Iba con una amiga, y yo tenía unos 18 años en ese entonces. El problema con ese coche era que, por alguna razón, no se podía cerrar con seguro desde adentro. Era viejo, así que tenía que bajarme y usar la llave para cerrarlo. Aún así, era un auto increíble, con mucha potencia. Podía subir colinas empinadas sin problema. Una noche nos detuvimos en un semáforo. El lugar estaba muy tranquilo, demasiado. De repente, un hombre apareció en la ventana de mi coche intentando hablar conmigo. Era un desconocido y mayor que yo. Sin pensarlo, me pasé el semáforo en rojo. Sabía que podía abrir la puerta si quería. No había nadie alrededor, era tarde. Aceleré, pero él volvió a su coche y comenzó a seguirnos. Llegamos a otro semáforo en rojo, y también me lo pasé. Giré a la izquierda y me dirigí directo a un lugar donde sabía que habría gente, incluso policía. Ahí fue cuando dejó de seguirme. Tal vez no tenía malas intenciones, pero no iba a quedarme a averiguarlo. Cuando llegué a casa, se lo conté a mis padres. No dijeron nada en ese momento. Pero una semana después, vendieron ese Mini, y mi mamá me prestó su coche por un tiempo, uno que sí se podía cerrar desde adentro. Puede parecer una exageración, pero mi madre ya había pasado por algo parecido conmigo cuando yo era pequeña, algo que yo ni siquiera recuerdo. Ella me contó que una vez estábamos en el estacionamiento de una tienda, esperando dentro del coche. Había un hombre extraño observándonos. Instintivamente, aseguró la puerta trasera donde yo estaba sentada. En cuestión de segundos, ese hombre intentó abrir la puerta desde afuera, pero no pudo. Luego salió corriendo. Todo ocurrió en segundos. Yo era muy pequeña, así que no recuerdo nada de eso. Pero escuché esa historia años después, justo cuando me pasó lo mío. Y desde entonces tengo claro algo: nunca se puede ser demasiado precavida. Hace muchos años yo era un apasionado de las motos. Tenía una Yamaha de 1000 centímetros cúbicos. Era capaz de alcanzar velocidades cercanas a 180 millas por hora, así que era bastante rápida. Iba de regreso a casa después de salir por la noche. Era muy tarde y las carreteras estaban desiertas. En una recta local de unos 2 kilómetros, aceleré al máximo. Yendo a una velocidad muy imprudente, me encontré de repente con un ciervo cruzando la carretera. No había forma de frenar a tiempo y casi ninguna posibilidad de esquivarlo. Miré al ciervo y el ciervo me miró a mí. Solo esperaba que, si tenía que golpearlo, fuera en una parte blanda. Por suerte, con apenas unos metros de diferencia, el ciervo se apartó. No sé si el ciervo se asustó, pero yo casi sí. Estoy segura de que ya he contado esta historia antes en Cura, pero en respuesta a una pregunta muy distinta. Era muy tarde, y yo iba conduciendo de regreso a casa con mi hija de en medio, a nuestra casa en Ramfontaine, donde ella creció. Habíamos estado visitando a su bebé, que estaba en cuidados intensivos en un hospital en Carletonville, a unos 40 kilómetros de distancia. Ambas habíamos pasado la mayor parte del día con el bebé, así que estábamos cansadas y distraídas. Conversamos un rato, pero luego cada una se quedó en sus propios pensamientos. La noche era oscura, y la carretera, angosta y llena de curvas, parecía no tener fin. Las únicas luces visibles eran las de una o dos casas de campo a lo lejos. Empezamos a subir una colina bastante empinada, y bajé a segunda velocidad en mi Beetle del 72, casi pisando el acelerador a fondo. Al llegar a la cima, sin ninguna señal previa, la carretera giraba bruscamente hacia la derecha. Justo cuando iba a tomar la curva, una enorme figura oscura apareció frente a nosotras. Era más negra que la noche, y de pronto giró la cabeza hacia nosotras, reflejando la luz del coche en sus ojos. Tal vez toqué el freno, tal vez no lo recuerdo con claridad. Pero sí giré el volante bruscamente, esquivando por muy poco a la enorme bestia que estaba en medio de la carretera. Mi hija y yo coincidimos. Era un toro gigantesco, tipo Brahman. Apostaría lo que fuera a que al día siguiente algún granjero estaría buscándolo, su toro negro premiado que se había escapado. Fue una experiencia que nunca me gustaría repetir, estuvo demasiado cerca. A mediados de los años 80, iba conduciendo con mi esposa y mi hijo de camino de Blue Jay a Lake Arrowhead, California, en el segundo día de la competencia anual de patinaje artístico Rem of the World. Estaba lloviendo constantemente, llevaba días así.
Mientras avanzaba por la carretera que rodea un lado de la montaña, al tomar una curva me encontré de frente con el inicio de un deslave de lodo. Sue se asustó. Rick se asustó. Yo era suboficial de primera clase de la Marina y, claro, el hombre de la casa, pero yo también estaba, bueno, asustado. Sin pensarlo, hice un giro en U rápido y regresé por donde veníamos. Un par de kilómetros más adelante llegamos a un restaurante y entramos. Usé su teléfono para llamar al 911 y reportar el deslave. Luego nos sentamos un rato, comimos un poco de pastel y tomamos café mientras nos calmábamos. Después manejamos por el otro lado de la montaña para llegar a nuestro hotel. Según el periódico del día siguiente, el deslave cubrió aproximadamente 3/4 de milla de la carretera y permanecería cerrada durante 4 o 5 días. Definitivamente fue un momento de ¡ah! Y la reacción rápida que tuve hizo que Sue se sintiera más segura. También fue muy satisfactorio haber logrado sacarlos del peligro. Iba manejando de regreso a casa alrededor de la medianoche con 7 de mis hijos más pequeños en mi camioneta grande de 15 pasajeros. Vivimos en el campo, y después de las 9 prácticamente no hay nadie en la calle. Al tomar una curva en un camino rodeado de árboles, vi a un hombre parado en medio de la carretera, agitando los brazos. Tenía un coche justo detrás de mí, así que no podía frenar de golpe, y tampoco tenía visibilidad hacia la izquierda. Solo giré lo suficiente para no atropellarlo, justo cuando él saltó hacia un lado gritándome. No podía detenerme en ningún lugar sin poner en riesgo a mis hijos, así que de inmediato llamé al 911. Ellos ya iban en camino, pero no me dijeron qué estaba pasando. Más que espeluznante, pero cerca de la medianoche, volvíamos de un skatepark y nos detuvimos en otro skatepark nuevo que acababan de construir para echarle un vistazo. Entramos en un estacionamiento raro y el único otro coche era un coche realmente malo, súper oxidado, con las puertas a punto de caerse y cinta adhesiva. De todos modos, volvimos al coche y nos pusimos en camino. Yo iba en el asiento del copiloto mientras mi amigo conducía, y enseguida noté que el coche se encendió y salió. Como broma, dije que nos estaban siguiendo. Jaja, por supuesto, eso es exactamente lo que empieza a pasar. No fue tan espeluznante hasta que salimos de los límites de la ciudad, cuando apagaron todas las luces. Entonces, mi amigo y yo nos miramos y mi otro amigo en la parte de atrás dijo algo como, «Tío, vamos, eso no es real, no hay forma». Nos siguieron durante unos 30 minutos y a veces se metían delante de nosotros y nos hacían señales para que nos aparcáramos, hacían destellos con luces falsas de policía en su coche, se ponían delante y esperaban en el carril de giro a la izquierda hasta que pasábamos, todo con las luces completamente apagadas, y luego nos seguían de nuevo. Mi amigo que conducía estaba súper serio en ese momento y todos estábamos en silencio, nerviosos, pensando que nos iban a matar y vender nuestros órganos o algo así. Finalmente, después de evitar que nos pararan o nos atropellaran, llegamos a una parte de la carretera con curvas que conocíamos bien. Aceleramos a toda velocidad, los perdimos en unas 6 curvas y luego tomamos un camino de vuelta a casa. Todos nos fuimos a la cama horrorizados y no podíamos creer que eso hubiera pasado. Esto sucedió cuando intentaba hacer el viaje de 19 horas desde Connecticut a Florida sin parar a dormir. Estaba en la enero de 95 Sur justo después de la medianoche en algún lugar de Carolina del Sur y estaba a unas 100 millas de quedarme sin gasolina. Vi un letrero que decía que había una gasolinera en la próxima salida, así que salí. La rampa de salida se convirtió en una intersección de 4 vías, podías girar a la izquierda o a la derecha, o si seguías recto podías volver a la autopista. Me detuve al final de la rampa, miré a la derecha y ahí estaba la gasolinera. Empecé a dirigirme en esa dirección, pero entonces vi algo que me hizo pisar el freno de golpe. Miré a esta gasolinera y de repente vi a 6 personas, vestidas con camisas blancas y pantalones blancos, bailando alrededor del estacionamiento. Me dio mucho miedo. No pensé que hubiera nada sobrenatural en eso en ese momento, pero era realmente extraño que un grupo de personas estuviera bailando en un estacionamiento de una gasolinera vacío alrededor de la medianoche. No escuché ninguna música, pero los 6 se movían como si estuvieran en un gran pogo. Entonces uno de ellos me notó. Había estado bailando con mucha fluidez justo en la parte delantera de la gasolinera, pero de repente se detuvo, me miró directamente durante unos segundos y comenzó a caminar hacia mi coche muy rápido. Mientras daba los primeros pasos hacia nosotros, pareció simplemente romperse. Realmente no sé cómo explicarlo,
pero parecía que la columna vertebral del hombre se doblaba completamente en un ángulo de 90 grados mientras se abalanzaba hacia una extraña caminata de poder y seguía caminando hacia mi coche, manteniéndose encorvado de esa manera. Pise el acelerador, pasé directamente por la intersección y volví a la autopista. Mientras me alejaba, mi novia y yo dijimos al mismo tiempo algo como, ¿viste eso? Su versión de la historia era idéntica a la mía, la única diferencia es que ella solo vio a 5 bailarines de la gasolinera mientras que yo vi a 6. Pusimos gasolina en la siguiente área de descanso bien iluminada, un verdadero camión de parada, no solo una gasolinera al lado de la carretera. Ahora es mi esposa, y tenemos un voto de boda no oficial de que nunca volveremos a parar en Carolina del Sur para poner gasolina por la noche. Iba conduciendo alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada, volviendo a casa de una noche de juegos de mesa en casa de un amigo que se había alargado mucho. Vivían en una zona rural, así que era un viaje largo y solitario de regreso a casa. Estaba solo en mi coche. Sucedieron 3 cosas extrañas en rápida sucesión. La primera es que entré en una espesa niebla. La niebla no era tan infrecuente en la zona, pero solo por las mañanas y nunca después de la medianoche. Esta zona no estaba cerca del océano ni nada parecido, y no había viento, así que no podía haber sido arrastrada desde otro lugar. Raro, pero no inexplicable ni aterrador. Reduje la velocidad para que el coche solo hiciera unos 40 y seguía adelante. Finalmente, salí de ella. La segunda fue que me encontré con un enorme árbol en llamas. Completamente envuelto, tenía que tener al menos 3 pisos de altura. Estaba bastante lejos de la carretera, y no había nadie a su alrededor que pudiera ver. A veces la gente quema árboles viejos, pero ¿por qué lo harían a las 2 de la madrugada? No había habido ninguna tormenta, así que no podía haber sido un rayo. Lo más extraño de todo era que se sentía extraño mirarlo, como si fuera una especie de presagio o augurio. No soy una persona religiosa ni supersticiosa, pero mirando este árbol, ni siquiera puedo explicar la sensación, como si algo importante estuviera sucediendo o viniendo, pero seguí conduciendo. Luego me encontré con una sección de la carretera que estaba en obras. No es raro ver a los equipos trabajando en las carreteras a todas horas de la noche, pero en este caso no había ningún equipo. Reduje la velocidad y me detuve, porque había un cartel que decía que esperara instrucciones. Había media docena de camiones con las luces parpadeando, ventanas abajo. Una de esas pequeñas Bobcats con una pala en la parte delantera como una mini bulldozer. Incluso una radio sonando en algún lugar, aunque no podía verla. La escena está grabada en mi cerebro 5 años después. La canción American Pie sonaba en la radio. Y de repente tuve miedo. Más miedo del que había tenido antes o después. Me ha mordido una serpiente venenosa a kilómetros de ayuda. Me han apuntado con una pistola un esquizofrénico, he visto a mi hermana casi caerse por un precipicio. Pero nunca en mi vida he tenido tanto miedo como en ese momento. Era como si realmente tuviera problemas para respirar. Era terreno llano en todas direcciones. Incluso si estas docenas de hombres hubieran decidido esconderse como una especie de broma, no había ningún lugar a donde ir. Entonces, de repente, la canción como que saltó en la letra, el bufón robó su corona espinosa. Excepto que no era como si la misma sección de la canción volviera a sonar. Era más como si el tiempo saltara. Ni siquiera sé cómo explicar esto. De repente me di cuenta de que algo terrible iba a pasarme. Probablemente lo mismo que le había pasado al equipo de la carretera. Así que pisé el acelerador. El pie directo al suelo. Durante 2 largos segundos no pasó nada. El coche ni siquiera se movió a pesar de estar en marcha con el motor en marcha. Entonces, de repente, la aceleración comenzó y me empujó hacia atrás en mi asiento, casi rozando algunos de los camiones. Conduje a una velocidad insegura durante unos 15 minutos más y la sensación de peligro desapareció. Entonces me detuve y lloré a mares. En realidad estuve obsesionado con eso durante años después. Los informes meteorológicos no registraron ninguna niebla, y publiqué en grupos de Facebook de la zona preguntando si alguien más lo había visto, pero nadie dijo que sí. Conduje por la ruta una semana después a plena luz del día buscando los restos carbonizados del árbol, pero nunca pude encontrar nada. Incluso si se hubiera quemado hasta el suelo, todavía debería haber habido un parche de hierba muerta. Llamé al departamento de carreteras principales y les pregunté cuánto tiempo seguirían las obras en ese tramo de carretera en particular, solo para que me dijeran que la última vez que habían hecho mantenimiento en esa zona fue hace 7 años y no en la sección que describí. Cuando volví a buscar el árbol no pude ver ninguna evidencia de reparaciones recientes. De hecho, había varios baches, y eso suele ser lo primero que se arregla. De hecho, terminé yendo a ver a un psicólogo por eso.
Me preocupaba haber experimentado algún tipo de enfermedad mental de aparición en la edad adulta. No parecía encontrar nada malo en mí, así que nunca obtuve ninguna respuesta.